¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a esperar un par de minutitos para que se incorporen algunos más y comenzamos, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Para esta ocasión vamos a continuar, a cerrar la unidad 1, que es autodesarrollo. Como ya hablamos la vez pasada, esta parte de las características que van forjando nuestra personalidad fue lo que trabajamos la vez anterior. Algunas clasificaciones o algunos tipos de personalidad que podemos nosotros identificar en nosotros mismos de acuerdo a nuestra forma de ser. Y también identificamos dos cuestiones importantes, ¿no? Lo que es el carácter, como algo que nosotros podemos modificar, y lo que es el temperamento, algo con lo que nosotros nacemos, ¿no? Y bueno, tratamos de no irnos tan a fondo en cuestiones de la psicología, pero sí hacer un estudio, un autoanálisis precisamente, eh, para buscar precisamente identificarnos con algún tipo de personalidad, lo cual nos va a ayudar a varias cosas. Nos puede ayudar a identificar cuáles son mis fortalezas en mi personalidad y también a darme cuenta de cuáles son aquellas áreas en las que yo puedo todavía mejorar, ¿no? Y darme cuenta de en qué eh, nivel o en qué clase de personalidad estoy, pensando en que próximamente pues voy a tener a cargo una gran responsabilidad que es ejercer mi profesión y obviamente pues para eso vamos a necesitar de mucho, de nuestra propia personalidad y mejorar en muchos aspectos, ¿ok? Entonces es lo que vimos esta parte. En el transcurso de la semana, en estos días, por ahí había un compañero que tenía dudas acerca de la tarea, porque no se pudo conectar o porque no sé si les dijeron que tenían que ir a un curso y este, que posteriormente les iban a abrir plataformas. A mí hasta el momento
No me ha llegado por ninguna vía oficial ninguna información al respecto, ¿sale? Por otra parte, sí me gustaría que eh, asistiéramos a las clases, porque durante las clases se dan detalles sobre cómo vamos a presentar la actividad. La actividad está en plataforma de manera general, vamos a llamarlo, que está planeado para esta sesión, pero durante la sesión surgen cosas importantes que con el propio desarrollo de la sesión nosotros podemos ir agregando para darle más contenido y más solidez a la actividad. Por lo tanto, sí se les recomienda, por favor, que atiendan a las clases. Si no pueden asistir, pues hay ni modo, así como hay que revisar los videos en la plataforma misma, ¿no? De las sesiones para ver en qué momento se dan los detalles de las cosas, ¿no? Así como lo del proyecto integrador y tal, porque por cuestiones de tiempo no se pueden abarcar en todas las sesiones, ¿no? Bueno, les pido por favor que se registren en el apartado del chat. Ahí anotan, en vez de anotar un comentario, anotan su nombre completo y eso lo van a hacer en cada bloque para poder ir validando su asistencia, ¿sale? Vamos a hacer una cosa. Ahorita veo a la mayoría apagados en sus cámaras. Les voy a pedir que cuando estén las diapositivas al aire, pues ustedes pueden ustedes apagar sus cámaras. Cuando quite yo las diapositivas para hacer alguna reflexión, les voy a pedir que conecten sus cámaras, ¿ok? Así vamos a hacer la dinámica para que yo no sienta que estoy hablando solo con la computadora y también ustedes puedan concentrarse en observar y escuchar las diapositivas. Va a haber el momento en que voy a tener que parar para hacer alguna reflexión o alguna participación, alguno de ustedes, y lo van a tener que hacer con su cámara encendida. Así que vamos a empezar para que tengan tiempo de ajustar y prepararse para ese momento, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Para otra parte de esta actividad que hicimos la semana pasada fue precisamente este ejercicio de introspección. ¿Eh? ¿Qué es la introspección? Eh, Esto se refiere a la actitud de prestar atención a nuestros procesos internos de cada uno de nosotros, ¿sí? Esto es la capacidad que tenemos para centrar nuestra atención en las propias percepciones, inquietudes, sensaciones y pensamientos. Eso es lo que les pedí, a fin de cuentas, ¿no? En ese momento no tenía nombre, pero teníamos ciertos parámetros sobre los cuales hacer esta revisión interna de nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, incluso de nuestras inquietudes y sensaciones, y posteriormente, pues irlo reflejando, ¿no? En la manera en que se les fue solicitando. La introspección como acto de autoconciencia le permite al sujeto analizarse a sí mismo y reflexionar sobre su proceder, sobre sus conductas, sus procesos de aprendizaje o sus emociones frente a determinadas circunstancias. Es cuando nosotros mismos nos ponemos a pensar en lo que hicimos, en nuestra forma de actuar sobre algo, ¿sí? O en entender cómo aprendimos o cómo podemos aprender mejor ciertas cosas. O en la introspección es cuando somos conscientes de cuáles van a ser y cómo manejar nuestras emociones ante situaciones determinadas. Cuando somos conscientes de nosotros mismos y la forma en que nosotros nos comportamos, ¿no? Tipos de introspección. Hay dos tipos. En la psicología se hablan al menos de dos tipos de introspección. Estas serían, la primera, a la que hemos recurrido, es la autorreflexión.
Es el proceso de analizar los procesos internos de pensamiento para tomar conciencia sobre sus disparadores y conductas reflejas, así como de nuestros errores a fin de mejorar en el crecimiento psicológico personal y alcanzar mayor madurez. Lo que hicimos en esta introspección fue de tipo autorreflexiva, ¿sí? Porque nos obligó a analizarnos a nosotros mismos, nuestra forma de pensar, que al hablar de disparadores, se refiere a aquellas circunstancias o situaciones que ponen en acción una conducta, un comportamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, los seres humanos no siempre vamos a reaccionar de la misma manera ante los mismos estímulos, porque depende de muchos factores. Depende de tu experiencia, depende de tu capacidad intelectual, de tu inteligencia, ¿sí? Depende del contexto en el que se desarrollan estos disparadores, ¿sí? Pero también sabemos que a veces actuamos temperamentalmente, quiere decir que mediante conductas que se manifiestan como parte del reflejo naturalmente, que no podemos a veces evitar o controlar de primera mano, ¿sí? Esta autorreflexión es darnos cuenta de cómo funcionamos en realidad mentalmente. Es lo único que nos va a permitir ser autocríticos, ¿sí? Para poder identificar cuando cometemos errores y fue ese mecanismo que hizo que nosotros cometiéramos esos errores. El hacer este ejercicio de autorreflexión me debe de servir para tomar conciencia de todo ello y buscar mejorar para cuando enfrentemos situaciones similares o para prevenir enfrentar ese tipo de situaciones que pudieran ponernos en algún predicamento que nos pudieran obligar a cometer errores. Eso es parte de el crecimiento personal. Esto es parte de la madurez. Cuanto más seamos capaces de desarrollar la introspección desde este punto de la autorreflexión, tendremos más posibilidades de alcanzar una madurez personal, psicológica y una madurez como adultos, como personas, ¿sí? Ahora, si traspasas esto a la parte profesional, pues obviamente en tu experiencia profesional también vas acumulando experiencias, vas identificando tus conductas, ¿sí? Y puedes identificarlo las veces que hayas cometido errores en tu comportamiento, en el manejo de una situación. Y entonces ahí es donde en esta materia para nosotros, en este punto de nuestra carrera, pues también esto tiene mucho sentido y tiene mucha importancia. Entonces, el primer tipo de introspección es autorreflexión y es lo que hicimos. Y es una cuestión positiva. El otro le llaman autorrumiación. Ocurre cuando la persona se obsesiona por pensar en sus errores de manera constante y autodestructiva, lo que le impide ver soluciones y oportunidades hasta quebrar su autoestima, ¿sí? Esta es una introspección que va en sentido contrario a la autorreflexión, ¿sí? Es decir, cuando nos atoramos en los problemas y los errores, ¿sí? Y en vez de buscar entender para mejorar por qué se cometieron los errores, los castigamos, ¿sí? Nos clavamos en el mismo rollo sin tener la oportunidad de observar en qué podemos mejorar, ¿sí? ¿Sale? Y entonces, lo que vamos a obtener es precisamente eh, un aspecto negativo de darle vueltas a la problemática
pero sin este punto de vista de buscar la conciencia de los errores, sino simplemente quedarse atorado en el problema e incluso hacer todavía más grandes los problemas hasta sentirnos que realmente no somos capaces de enfrentar las situaciones, ¿sí? Entonces, vean aquí y dense cuenta en las imágenes. La autorreflexión, espérame, la autorreflexión es, es un proceso de introspección positiva, ¿sí? Como lo indica la figura. Y la autorrumiación es una cuestión de introspección negativa. Es a lo que no debemos llegar. No debemos quedarnos atorados en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, eh, bien. ¿Por qué es importante conocernos? ¿Por qué es importante identificarnos perfectamente cómo somos y cómo nos desarrollamos en la sociedad? Vivimos en una sociedad que lleva al ser humano a vivir centrado en la exterioridad como muestra el valor del consumismo, las redes sociales, el teléfono celular, la televisión. Sin embargo, el ser humano nunca es feliz mientras busca fuera de sí mismo aquello que a veces podemos encontrar en nuestro propio interior. Y aquí es una cuestión generacional, ¿no? Eh, yo soy de las generaciones en que pues pasé muchas horas solo, esperando a lo mejor el camión o viajando en el autobús para ir a la escuela, a trabajar, para llegar a la casa. Y eso me daba tiempo de hacer esta introspección porque no tenía yo otra cosa que hacer. Eh, y de repente aprendemos que en la propia soledad es cuando mejor nos conocemos como personas, cuando mejor tenemos una visión de dónde estamos, de qué hemos hecho, qué queremos hacer, cuál es nuestro contexto, nuestra realidad, y tomar fortaleza de eso para enfrentar la vida. Actualmente, ¿qué hacen ustedes cuando viajan en la combi, en el camión? ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a su casa? ¿Qué hacen ustedes cuando de repente pues, están esperando al novio, la novia? ¿Qué hacen? Pues hacen esto, ¿no? Están acostumbrados a las redes sociales, el teléfono móvil y ir de compras, ver la televisión, jugar videojuegos. Y le hemos quitado tiempo a nosotros. Nos hemos estado, no nada más estamos perdiendo el tiempo, como vemos en la imagen, para conocer a otras personas, para convivir con las personas. Estamos perdiendo el tiempo en conocernos a nosotros y por eso nos estamos tardando tanto en madurar, chicos. Por eso ahora los chicos de 25, 30 años se comportan como nos comportábamos nosotros a los 15, 17, ¿no? Y hablo de nosotros, obviamente, de mi generación. Ujú. Por eso está este choque generacional. Mientras nosotros invertíamos o no nos quedaba de otra en nuestros tiempos libres más que pensar, como decíamos antes, en la inmortalidad del cangrejo, porque pues, no, ¿en qué nos entreteníamos? No teníamos celular, no teníamos internet, no teníamos eh, smart TV, ¿no? Donde si no veo, si me fastidia la televisión abierta, pues busco YouTube, busco canales de pago, ¿no? Películas. ¿Qué hacíamos antes cuando no teníamos nada que hacer y en una situación así, ¿no? O encerrados en nuestro cuarto. Poner música, ok. Y luego, ¿mm?
Facebook, ni al caso. Mandarme mensajes inmediatos con mis amigos, menos. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que pensar, teníamos que planear, teníamos que buscar una forma de aprovechar el tiempo que tendríamos con nuestros amigos para en ese momento decirnos todo lo que nos queríamos decir, ponernos de acuerdo, comentarios, pláticas, chismes, nuestros sueños, nuestras motivaciones, nuestros proyectos. Los comunicábamos personalmente. Ahora, ¿qué hacemos? Todo lo subimos al celular, ¿no? Y a veces construimos una vida que no es la que realmente estamos viviendo. Porque también eso, ¿no? Se vuelve en un escape para construir algo que nos haga ser más llevadera nuestra realidad muchas veces. Y nos estamos perdiendo el tiempo de estar primero con nosotros mismos, crecer mediante la introspección y fortalecernos para vivir la vida plenamente, conscientemente, ¿sí? De una manera responsable, madura, para que entonces la gente confíe en mí, cuente conmigo, ¿sale? Entonces, aquí en la imagen, si ven, aquí hay una especie de balanza, ¿no? En el que tratamos de equilibrar la vida, los aspectos de la vida, el descanso, la salud, la familia, con los aspectos de las redes sociales, ¿sí? Aprovechar el tiempo, la información, las cuestiones adictivas de las redes sociales. De tal forma que nos damos cuenta que el trabajo y la necesidad de estar siempre ocupados son dos formas habituales de evadir la introspección, que lo único que hacen es producir efectos negativos a largo plazo porque para poder ser feliz de verdad es fundamental buscar el equilibrio entre el mundo interno, es decir, yo mismo, cómo me siento, cómo soy, cómo estoy, dónde estoy débil, dónde tengo que fortalecerme, cuáles son mis fortalezas y mis reales capacidades, mis motivaciones, y este equilibrio para conocer también el mundo externo, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es esto, evadir. En cuanto yo tengo un momento libre, saco mi celular y entro a cualquiera de las redes sociales, llámese ver un video, llámese entrar a mi Facebook o cualquier otra red social que tengas. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos el tiempo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente esto tiene solución. Para cultivar la introspección, este análisis interno, esta autorreflexión, acuérdense que vamos a ir hacia la parte positiva, que es la autorreflexión de mí mismo. Es fundamental tener claro el orden de valores de la vida, porque el ser es más importante que el tener. Es más importante lo que soy que lo que tengo. Por lo tanto, practica la introspección para responder a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué sentido tiene tu existencia? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es la verdad que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres compartir a la vida? Las grandes preguntas de la vida que muestran cuestiones filosóficas solo pueden responderse desde la profundidad que surge del diálogo contigo mismo. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué sentido tiene tu existencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay valioso en tu corazón que puedes compartir? ¿Mm? Reflexiona en un momento en ese sentido. Para cultivar la introspección contigo mismo, tienes que buscar tiempo para estar a solas contigo y disfrutar de tu propia compañía en planes agradables. Sí, haz lo que te gusta hacer,
pero hazlo solo. Ve a caminar, vete al parque, siéntate en una banca, 15, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, sin celular, solo, sin compañía. Observa a tu alrededor, respira profundo, ve dónde estás, piensa dónde quieres estar, haz tus planes. ¿Mm? El ser humano es social, pero también es individual al mismo tiempo. Para que puedas conectar en relación con los demás, tienes que cultivar también la relación contigo mismo, con la misma energía, paciencia, cariño y respeto. Te preguntas por qué no te llevas bien con tu novio, tu novia, tu pareja. Y luego ves personas, adultos mayores que cumplen 20, 30, 40, 50 años de vivir juntos y dices, ay, qué padre, son un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se aguantaron tantos años de vivir juntos? Pues porque individualmente son muy fuertes. Y esa fortaleza individual, ese conocimiento de ellos mismos, ese enriquecimiento que se hicieron a lo largo del tiempo, los hace capaces de convivir con otras personas. ¿Mm? Entonces, nosotros desde el punto de vista, ese es el punto de vista personal. Llévalo esto al terreno profesional. Y aquí sí antes de esto, vamos a cerrar esta. Eres un ser único e irrepetible. Tómate tu tiempo para conocerte. No te puedes ir de este mundo si no te has conocido bien. ¿Mm? No te puedes ir de este mundo si no te has conocido bien. Cada día lo tienes que aprovechar para conocerte, porque cada día vas a descubrir cosas nuevas en ti. Y eso hace que quieras vivir la vida el más tiempo posible. ¿Sale? Entonces, aquí viene esta parte, ¿no? Profesionalmente, el autoconocimiento, eh, la autorreflexión, de saber cómo somos, cómo es nuestra personalidad, cómo es nuestro carácter, ¿para qué nos puede servir? ¿Eh? ¿Quién quiere responder? Yo, Yo pienso Adelante, que David. conocernos. pues más que nada, para conocernos ante una situación, ¿no? Hay veces que no nos imaginamos cómo vamos a hacer ante una situación. Supongamos, no sé, en el trabajo, un problema, cómo vamos a actuar o de qué manera vamos a responder. Cuando a lo mejor nosotros sabemos que si somos impulsivos, orgullosos, son problemas que normalmente luego nos sacaremos por esas actitudes que tenemos. Por decir, en un trabajo, si yo soy intolerante a lo mejor al ruido, a lo mejor, digamos, a un lugar sucio o algo así, no voy a buscar un trabajo que sé que me va a generar un problema porque voy a estar inagusto. Ujú. Bien, bien, David. Ese es un buen ejemplo. A ver, piensa que tú como persona vas a liderar un grupo de trabajo, ¿sí? No sabemos si van a ser obreros, si van a ser vendedores, si van a ser cargadores, si van a ser choferes, si van a ser otros ingenieros, contadores, otros profesionistas, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí debemos de saber es cómo estamos y cómo qué tanto nos conocemos a nosotros mismos para enfrentar las diversas situaciones, ¿sí? Ok, Yasmin, no hay problema. Me está escribiendo aquí Yasmin una nota, ¿ok? Entonces, eh, imagínate
¿Cuántos? Todos ya hemos tenido experiencia laboral, ¿no? Aunque sea en nuestra casa, ¿sí? Ahora imagínate, como dice David, un jefe que no es capaz de controlar su temperamento, ¿sí? Que se comete un error en tu área de trabajo o tú cometes un error y te explota sobre ti, te grita de cosas, te alza la voz, te ofende, porque el Señor no es capaz de controlar su personalidad, su temperamento, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado, por el contrario, con otros que son demasiado tímidos o demasiado tibios en sus reacciones cuando hay una problemática de trabajo y tú tienes un carácter a lo mejor más maduro que tú dirías, ah, pues si yo estuviera en su lugar, pues yo no hubiera permitido esto, yo hubiera dicho esto otro, lo hubiera resuelto, lo hubiera enfrentado de otra manera, ¿no? ¿Sí? Entonces los extremos son malos. Por eso hablábamos al principio de fortalezas y debilidades, ¿no? De, de lo que tengo que mejorar y en lo que ya soy fuerte. A lo mejor yo puedo, es muy feo que alguien que desconoce esto que estamos hablando, te diga, es que yo soy sincero y me gusta ser muy franco con la gente y digo lo que pienso y se los digo las cosas como son. Y a veces esas personas se escudan en esa intención para agredir, ¿no? Y te dicen, ay, es que eres incompetente. Discúlpame, pero es lo que yo pienso y yo soy muy sincero. Espérate, lo puedes decir de otra forma. ¿Sí me entiendes? ¿Mm? Entonces, tenemos que conocernos perfectamente. Tenemos que saber dónde son nuestros puntos débiles, dónde tenemos que esforzarnos más, dónde tenemos que fortalecer o seguir fortaleciéndonos. A mi edad de 25, 24 años, era yo responsable de mantenimiento de planta de Fester de México. Eh, mis equipo de trabajo, había personas de 30, 40 años de edad y 10 o 20 años de experiencia en la empresa. Y yo tenía que manejar ese equipo de mantenimiento. Y tenía yo que hacerlos que hicieran lo que yo decía y que tomaran en cuenta mis consejos y mis recomendaciones. Los primeros días, ¿cómo creen que los enfrenté? ¿Qué fue lo que tuve que poner sobre la mesa para poder ganarme su respeto y poder colaborar como lo hicimos durante varios años con ellos? ¿Eh? Recién egresado del Politécnico, el ingeniero nuevo. ¿Qué es lo que primero tuve que demostrar ahí? Mi carácter, ¿cierto? Mi personalidad. Imponerme sobre de ellos con respeto porque es mi equipo de trabajo, ellos mismos me podían hacer quedar mal. Y entonces tuvimos que buscar esa información dentro de nosotros. Teníamos que forjarnos el carácter, ¿eh? No debemos de ser groseros, no debemos de ser déspotas, no debemos de ser agresivos con nuestra personal, porque es parte de nuestro reflejo, de nuestro trabajo. ¿Sí lo ven? Entonces, el conocimiento que uno tiene de su propio carácter, de su propia personalidad, es lo que nos puede ayudar a progresar profesionalmente, ¿sí? Hubo varias circunstancias en que yo no tenía la experiencia suficiente para poder analizar una situación, pero tenía yo el carácter y la personalidad necesaria para hacer que mis colaboradores ofrecieran las soluciones que eran pertinentes, sin que eso me quitara mi autoridad, porque yo era el jefe, yo era el responsable. ¿Mm? Y en alguna ocasión tuve que tomar decisiones fuertes para respaldar mi responsabilidad, mi puesto de trabajo y sobre todo mi personalidad y mi carácter. Y eso sentó un precedente.
Nunca me peleé con nadie, nunca hablé groserías con la gente, nunca me rebajé a su nivel, vamos a hablarlo así, sin ofender, siempre hablando con respeto, como yo soy, como yo hablo, ¿eh? Pero sin perder la autoridad. Por eso es importante que nosotros desarrollemos nuestro carácter, encontremos nuestra personalidad y sobre todo, como dicen los textos, cultivemos, es decir, investiguemos, nos preparemos, leamos, vea ahora que están disponibles las cosas positivas de las redes sociales, veamos videos, escuchemos hablar a expertos que ahora están muy disponibles en nuestras manos para poder escuchar a los grandes expertos en estos temas. Que nos dejen 5, 10, 15 minutos, media hora de escuchar a esa gente para poder nosotros fortalecer nuestra personalidad pensando en estas situaciones que yo les estoy planteando como ejemplo de profesional. En esa época yo tuve que despedir a uno de mis eléctricos. Y lo despedí por una razón muy sencilla. Teníamos una urgencia en un equipo, había que ir a hacer una reparación eléctrica sencilla, pero el tipo estaba, haz de cuenta que justo 2 minutos antes de salir a su receso, a su hora de comida, y entonces yo le pedí, oye, mira, me acaba de llegar esta información, te pido por favor que vayas rápido antes de que te vayas a almorzar, que repares esto y ya te vas a almorzar, yo te repongo el tiempo adicional. No, es que ya quedamos con los amigos, que vamos a ir a no sé dónde, que quién sabe qué, y además ya es mi hora, te lo estoy pidiendo. Y se reía de mí, porque era mayor de edad que yo. Y entonces le pregunté al otro eléctrico que había, pues, que en qué consistía la reparación y qué herramientas yo necesitaba. Porque el otro trabajador estaba ocupado, estaba haciendo otra cosa. Le digo, oye, no seas malito, préstame la herramienta. Voy por la refacción aquí al almacén y pues voy a hacer la reparación, la hice yo. Dije, entonces no vas a ir. Y no me contestó. Agarró su lonchera y se salió del taller. Yo agarré las herramientas que me prestó, fui a dar el servicio a la fábrica, a la parte de la maquinaria que requería, hice la reparación. A lo mejor si él se hubiera tardado 5 minutos, yo me tardé media hora, pero lo hice. Regresó de almorzar y todo. Antes de que yo pasara a antes de que yo pasara al taller, pasé a recursos humanos. Le manifesté, hice el reporte y solicité que lo despidieran por no obedecer las órdenes de un superior. Y ahorita que regresemos, ahora sí que regresemos del corte, continuamos con esto, ¿sale? Nos queda menos de un minuto, en 5 minutitos nos volvemos a conectar, por favor.